Quiero hacer una intervención referida al rol que deben jugar en este momento los organismos de trabajo social, especialmente en lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de Trabajo Social, desde luego con el apoyo y la participación del Consejo Nacional para la Educación y el Trabajo Social y de la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales. Tuvimos en los 3 últimos años una crisis que se dio en el Consejo Nacional por unas decisiones que tomaron. Entonces, las decisiones estaba haber hecho un reglamento que prácticamente concentraba todo el poder en la presidencia y en la dirección ejecutiva, principalmente en la dirección ejecutiva, que no era miembro del Consejo Nacional, sin embargo quedó con el poder. Bien, esto fue una serie de discusiones, van y vienen, por fin se logró resolver ese problema. Hoy hay una nueva presidenta en el Consejo Nacional y se está en proceso de designar una secretaria ejecutiva y de reglamentar estos cargos que queden bien precisos para evitar confusiones. Bien, en medio de esta situación, el Consejo terminó el año pasado un estudio sobre la situación laboral de las y los trabajadores sociales, un estudio que dio unos resultados bastante negativos en cuanto a la situación laboral y salarial de las y los colegas. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cuándo vamos a actuar? Primero. Segundo, que hay una situación también, y es que en los entre finales del siglo pasado y lo que va de este siglo, la población ha crecido de una manera desproporcionada. Para el siglo pasado, para la década de finales de la década de los 70, cuando hicimos la reglamentación, teníamos alrededor de unos 6.000 trabajadores sociales en el país. Para el año 2016 teníamos alrededor de 50.000 y para hoy, si miramos, por lo menos estamos en los 70.000, una población demasiada para las posibilidades de empleabilidad. De 12 programas que eran en el país, en este momento están alrededor de 50, todos últimos privados, no, las universidades públicas no han creado programas nuevos. Bien, a esto se suman los problemas de precarización laboral del país por las medidas aplicadas por toda la tendencia neoliberal, por la reducción del bienestar social de los empleados, por la reducción de los salarios, por la eliminación de muchos cargos y por la sobreoferta laboral hoy de trabajadores sociales. Todo esto ha hecho crítica a la situación y ha hecho que los colegas también se desmotiven. Bien, yo pienso que yo ya he comentado esto con los colegas del Consejo y el Consejo está en un proceso de planeación, de reformulación bien interesante. El Consejo se va a abrir al gremio, se va a abrir a la base, a escucharla, quiere tener programas con la base. Entiende que eso de que la función del Consejo es solo expedir la tarjeta de registro y el código de ética no es así. El Consejo tiene que tener actividades, tiene que tener relación, devolver en valor social esa inscripción que se hace, trabajar por el desarrollo gremial, profesional y disciplinar. Y en eso se está trabajando y a buena hora. Pero pienso que trabajando en eso hay situaciones urgentes, que el Consejo y los organismos de trabajo social y las facultades tienen que pensarse porque la facultad no solo está en que es saque y saque egresados. Preguntémonos qué está pasando con esos egresados, cómo los estamos formando, cuál es el mercado laboral y qué están haciendo las universidades también por promocionar la carrera y proporcionar la oferta de que se creen nuevos espacios, porque esa es una función de la universidad también. La función de la universidad no solo está en graduar un profesional, porque entonces tenemos máquinas que sueltan y sueltan profesionales. Miremos las estadísticas en la página del Consejo para que vean cómo está el nivel de grado. Bien, yo quiero hacer una propuesta. Yo le digo a los organismos, hay que trabajar ya. La situación es grave, tenemos los profesionales en condiciones de precariedad. Entonces, yo señalo lo siguiente.
Yo digo, hay que crear nuevos cargos. Hay una serie de posibilidades que si los organismos se entran en diálogo con el consejo, con el sector privado, con el sector fundacional, se va a lograr, porque es que nosotros no podemos estar en estado contemplativo y muchos en los grandes debates académicos, pero no salen de allí, no. La profesión tiene que salir a la sociedad y hoy más que nunca cuando se plantea un modelo que es de tipo participativo y donde la profesión de trabajo social tiene un gran rol por su actuar, sus metodologías, su sentido de la intervención social. Entonces, planteo la promoción de nuevos puestos. Primero, señalo que el CONES es la Asociación de Facultades, en alianza con el Consejo de la Ley y la Federación, intervengan hasta el Ministerio de Educación para que se regule la creación de nuevos programas de trabajo social. Es cierto que en eso hay libertad, pero hay una libertad que es vigilada y condicionada. La educación es un bien social, pero es un bien social que está regulado y controlado. Y deben haber los filtros de calidad y deben haber las exigencias y el seguimiento continuo a las facultades para que garanticemos calidad en el egresado y egresada que se está sacando por parte de la universidad, que el ministerio fomente por un periodo de 5 años la formación, que se creen programas a nivel de especialización para que ese grueso de egresados se forme y fortalezca un área específica en las áreas de más alta demanda que pueden ser familia. Tenemos las comisarías de familia. ¿Cuántas comisarías hay en el país y cuántas están por crear de acuerdo a la ley? Y allí va al menos en cada comisaría un profesional en trabajo social. Yo me pregunto cuántas comisarías necesitan ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, bueno, todas estas, y los pequeños pueblos, todas necesitan. Nosotros podemos llegar a tener más de 4 o 5 mil comisarías en el país. Bien, entonces, para que se dé formación posgraduada y se formen especialistas en áreas como familias, desarrollo rural, empresas solidarias, desarrollo comunitario. ¿Por qué? Porque se habla de que hay que ir al campo, que la presidencia actual va a desarrollar el campo, la parte de desarrollo agrícola para los campesinos, para llevar el trabajo y el bienestar a la zona rural olvidada. Pues allí se necesitan profesionales en trabajo social, ¿sí? Los necesitamos en el sector urbano, en los procesos de organización y desarrollo comunitario. Entonces, que se fomente durante 5 años la formación en estas especialidades que pueden ser virtuales, que pueden ser, no, que se hacen virtuales y vamos a capacitar a la gente a reorientarla. Y esto es un proceso que inmediatamente la se puede comenzar a dar el fomento de estos campos. Bien. Segundo, entrar en conversaciones con el Ministerio de Trabajo, que tenemos pendiente reglamentar el artículo 4 de la Ley 53 de 1977. Sobre este tema ya hay una propuesta en manos de la presidenta del Consejo Nacional de cómo reglamentar la creación de estos puestos. Estos puestos son muy importantes porque es para trabajar desde la empresa con la familia y con el trabajador en bienestar. Y en los casos en que las empresas tienen programas con las comunidades, sobre todo las empresas de grandes obras como construcción de represas, aeropuertos, carreteras, deben tener profesionales en trabajo social para trabajar con esas comunidades. Entonces, el ministerio está en mora y hay que hacerlo. El ministerio hay que exigirle que cumpla y se puede hacer mediante concertación con la actual ministra. Otro, intervenir ante el Ministerio de Justicia. ¿Para qué? Para ver cómo están trabajando esas comisarías, cómo desde Trabajo Social se puede apoyar, para mirar cuál es el ideal de comisarías para las grandes ciudades, que no están las que son, y para mirar y formar también allí el profesional en trabajo social, que el Ministerio de Justicia con las universidades ofrezcan formación de especialización en familia y la niñez de cobertura nacional, que hoy se pueden hacer de manera virtual. Yo no hablo solo de lo virtual, pero es un medio para hacer las cosas y que la gente lo pueda hacer desde su casa o desde su trabajo. Bien. Quinto, es urgente que el Consejo Nacional, la Federación
y el Consejo Nacional para la Educación y el Trabajo Social intervengan ante el Ministerio de Salud para que se vuelva a incorporar en el equipo de salud el profesional de trabajo social, que es de ese equipo, nunca ha dejado de serlo, sino que en el año 2007, cuando se reformó este decreto, no lo incluyeron. Pero trabajo social estaba allí, hace parte del equipo. Lo que pasa es que el trabajo social interviene en salud, pero interviene en otras áreas, pero tiene un área de salud y siguió en los hospitales, siguió en las dependencias administrativas y en el decreto que regula el programa de salud mental del país, está contemplado el trabajo social, e inclusive como un órgano de asesoría está el Consejo Nacional de Trabajo Social. Entonces lo que trata es de entrar en concertación con la nueva ministra y hacerle ver la urgencia y la importancia de esto. Allí hay muchos cargos, hay muchos en ejercicio y hay muchos por crear. Otro campo que es necesario desarrollar es el que tiene que ver con el trabajo social educativo. Desde hace muchos años se viene hablando de la necesidad de que en el equipo educativo esté el profesional en trabajo social al lado del psicólogo, del psicopedagogo, del educador, para trabajar con la familia, con ese núcleo tan importante para el ser. Pues allí necesitamos trabajo social y esto hay que intervenir. La federación, el CONE, todos los organismos ante el Ministerio de Educación. Es decir, con el Ministerio de Educación hay una cantidad de tareas que hay que cumplir y que hay que pedirle al ministerio que sea más efectivo en esto. Otro papel aquí es que el gobierno tiene que, a través de las empresas rurales y los municipios, fomentar el empleo de profesionales en trabajo social para los programas de desarrollo rural en el campo, para el desarrollo campesino, para el desarrollo integral comunitario. Otra tarea, poner en ejecución por un periodo de 5 años el año obligatorio de trabajo después del grado, el año que sigue, sí, para que puede estar a cargo y puede emplear profesionales el ICBF, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, los municipios de las zonas de que hicieron parte del conflicto. Es decir, allí eso hay que cumplirlo también, que se nombren los profesionales pagados, o sea, hasta que una vez graduados vayan a hacer este año rural y se les dé una serie de incentivos y se les fomente, se les den puntajes y valoraciones y preferencias para cargos posteriores quienes cumplan ese año obligatorio. Otro sitio donde debe haber trabajador social, y los hay, y deben haber muchos más, tiene que ver con las unidades de desarrollo agrícola, las UMATAS, que existen en todos los municipios. Allí debe haber profesionales en trabajo social. El problema no es salir a sembrar la semilla, enterrarla en la tierra. El problema es cómo cultivar ese campo, cómo hacer que ese campo rinda y cómo saber salir a comerciar y salir a hacer rentar esa producción campesina. Allí está el papel del profesional en trabajo social. Allí tenemos que trabajar. Bien. Entonces, miren, así como está, hay muchas propuestas. Por ejemplo, ayer hablaba el ministro del Gobierno Nacional diciendo que quiere cambiar el servicio militar por un servicio cívico de los jóvenes. Esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo organizado. ¿Quién va a manejar ese servicio cívico? Tiene que ser equipos de profesionales expertos en el desarrollo humano y social. Entonces, eso está bien, que los jóvenes, en vez de mandarlos a la guerra, se manden a trabajar con las comunidades, a apoyar al campesino, pero esto necesitamos organizarlo. Allí el trabajo social puede jugar un papel muy importante también. Entonces, miren, todo esto son propuestas que es posible trabajar. Inclusive es escoger y reorientar asignaciones presupuestales, pero esto hay que trabajarlo desde el Consejo y hay que trabajarlo urgente porque hay que mirar ese problema de desempleo tan grave que hay en la profesión. Tenemos 60.000 profesionales, muchos de ellos desempleados y frustrados, ¿sí? Por muchas razones, razones del contexto, de la realidad social, de la realidad de la profesión, pero hay que intervenir esa realidad. Y entonces yo insisto en que planeemos el consejo, excelente, pero actuemos ya. Es la invitación que yo hago desde mi canal educativo Debates en Trabajo Social. Y les invito a que sigamos en diálogo, que vean mis programas en YouTube y opinen también y participen.
Hasta otra oportunidad. Les habló el profesor Jesús Gley Mejía Naranjo.